resulta que mi esposo eyacula para adentro y no para afuera, y de momento el que va a quedar embarazado es él y no yo. ¿Para dentro de su cuerpo? Sí, para dentro de su cuerpo, no escupe nada para afuera. Entonces los conductos que sale el semen hacia afuera, lo que hace es que se hace un retorno. Pero entonces, al no lubricar nada, yo estoy sé que lo que me tiene pelada. Ella quería mambo. Tú me estás mirando a mí Ese es el problema que yo tengo. y te estás emocionando conmigo. Claro, doctora, yo quisiera que usted vea que los hombres sientan esto, que esto es lo mejor. Él era sacerdote y decido que lo quiero para mí. Me inventé hasta pecados con tal de ir a confesarme con él, porque era la Pero no manera, se la única imagina lo que manera. inventó. Yo tuve un Porque no están en el orgasmo paraíso, ahí mismo. doctora. Sexualmente soy súper abierta. Imagínese lo peor, ya lo hice. Hicieron trío y cuarteto y todo. Orquestas Pero completas. antes de casarse. O sea, que ya después que acabaste con el curita, ya no quieres casarte con él. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay una frase anónima que dice, si tu dicha es mi desdicha, entonces, ¿qué es la dicha? Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Qué será la dicha? Debe ser compartida. Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando uno se casa con un hombre, uno quiere tener hijos y procrear familia. Ahora resulta que él se está tragando los bebés. Ella debería estar feliz. ¿Cuántas mujeres no quisieran un hombre que le salga para adentro? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. Maricel, ¿estás demandando quién? ¿A tu esposo Alex? Sí. Ok. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora Polo, yo estoy aquí demandando a mi esposo Alex por la suma de $10,000 para que él se someta a un tratamiento médico o me dé el divorcio, porque resulta que mi esposo eyacula para adentro y no para afuera, y de momento el que va a quedar embarazado es él y no yo. No, bueno, difícil que quede embarazado. No, imagínate. Pero me parece, eyacula para adentro. Sí, eyacula para adentro. Para dentro de su cuerpo. Sí, para adentro de su cuerpo, no escupe nada para afuera. Yo estoy desesperada porque quiero hijos y mi esposo absolutamente nada de nada. No quiere, ok, pero entonces fíjate, tú quieres, estos $10,000, ¿de dónde están? Es en una cuenta que tenemos en común. Ok, entonces tú quieres utilizar este dinero para que él se someta a una operación donde le corrijan el error que él tiene. Ah, porque fue un error. Sí, déjame le explico. Fue lo mejor que han inventado. Sí, lo doctora. mejor que han hecho. Pero no sé de dónde. A ver, explícame cómo es la cosa. Yo soy dominicana, nosotros nos conocimos en Santo Domingo, en uno de los viajes que él fue allá. Nos conocimos, nos hicimos novios, intercambiamos teléfono, todo como una relación normal. Ajá. Él me trajo para acá, para Estados Unidos, nos casamos allá y todo. Yo estoy creyendo que como buen macho dominicano yo voy a disfrutar de mi marido, en todo el sentido de la palabra. Ajá. Pues resulta que aquí mi querido esposo, lamentablemente cuando vamos a tener relaciones sexuales, eso es entrar y salir y más nada. Aquí el único que disfruta es él. Cualquiera tiene su problema, doctora. Eso fue al principio de la relación. No, eso fue al principio. Ajá. Y todavía sigue el problema. Porque entonces yo, buscando a ver para que mi matrimonio no se me destruya, para seguir con mi matrimonio y todo bien, pues uno busca unos jueguitos eróticos, unos bailecitos, una ropita sexy, un bailecito en el tubo, para ver para que la relación siga funcionando. Ok. Pues resulta que mi marido absolutamente como quiera, nada de nada. Cuando yo podía tener relaciones con él, era tipo 6:30 de la mañana, 7, que era cuando él, antes de orinar, se le que yo y duraba un poquito más y yo podía por lo menos tener unos segunditos que como quiera, el que disfrutaba era él y no yo. Ok, ¿y estos problemas eran a causa de qué? Ahí le voy. Ajá. Resulta que yo, para seguir
ayudándolo a él y para no separarme de él, porque es mi marido, yo lo quiero, por eso me casé con él. Se me ocurrió, bueno, pues vámonos como si fuera una segunda luna de miel a Santo Domingo, vamos a despejar la mente, a refrescarnos un poco. ¿Dónde pasó el milagro, el doctora? marisco, la cervecita, a ver si el hombre se reavive, porque el hombre, francamente, el hombre nada de nada. Resulta que cuando llegamos a Santo Domingo, fue mi perdición. Ok, antes que me cuentes Santo Domingo, Sí. ¿en algún momento él eyaculaba normal? No. ¿Normal? ¿Nunca eyaculó normal? Él eyaculaba, pero eso era cuando teníamos relaciones, entraba, salía y fue de una vez. Pero eyaculaba para afuera. Pero muy poquito. Bueno, ok, pero algo así. Ok. Bueno. Entonces llegan a Santo Domingo a esas Llegamos a vacaciones Santo- amorosas. Exactamente, como una segunda luna de miel llegamos. La cuestión es que cuando llegamos a Santo Domingo, que ya yo veo que mi marido está ya medio sabrosongo, cuando veo aquello que digo, déjame aprovechar y subírmele arriba a ver si por lo menos aquí yo o quedo embarazada o algo pasa. Abusadora, doctora. No, abusadora Mujer no. maniática. Abusadora no. Pues resulta que cuando me le subo a mi marido, guay, Como lo que con quería un era dolor, matarme, y un dolor, doctora, y un dolor, abusando, y un como dolor, que yo soy y de se goma. quejaba de un dolor y se quejaba de un dolor a cada rato. Y yo, Solo que era y una una abusadora. tembladera y una cosa, y yo, pero voy a pedirlo más por lo menos porque el tipo se me va a poner malo aquí entonces. Lo que era una abusadora. ¿Y qué fue lo que pasó? La cuestión es que cuando lo llevo al médico, porque lo tuve que llevar al médico de emergencia, mi marido lo que tiene es un problema urinario. Cuando lo llevé al médico, que le pusieron una sonda, al vaciarle la vejiga, le hicieron una perforación en la vejiga. La cuestión es que mi marido, al tener esa situación, en vez de eyacular para afuera, eyacula para adentro. Entonces mi O marido... sea que fue por causa de una mala práctica médica Lo un mejor, fatal doctora. en médico, República exacto. Dominicana Exactamente. que le causan que la eyaculación sea para- retrógrada. Exactamente. Hacia adentro. Hacia adentro en vez de ser hacia afuera. Por esta razón yo digo, o él va a quedar embarazado si no se hace lo que se tiene que hacer. Yo quiero el divorcio o quiero que él se someta a un tratamiento médico porque como toda pareja yo quiero tener hijos. Ok, Yo soy pero una ahora dime mujer- esto. Después de ese proceso donde la eyaculación ahora es retrógrada, ¿han tenido relaciones sexuales? Ahí es que está el detalle. Ahora Hemos que tenido mambo, relaciones doctora, sexuales. ahora que ella está gozando. No. Lo que ella Gozarás tú quería, ella porque está gozando. Ahora. Está gozando, doctora. ¿Sí o no? Ella quería mambo, estoy está cogiendo gozando. swing. No estoy gozando Ahora porque se queja, ahora ¿cómo? a él tiene más tiempo con aquello. Pero entonces al no lubricar nada, yo estoy sé que lo que me tienes pelada. Ella quería mambo. Entonces yo estoy es con cremita. Entonces tú no puedes ser egoísta. Todo para ti y nada para mí. Tú estás no, mi gozando amor. también, eso era lo que tú te querías. sometes Ok, a un entonces, tratamiento. ¿cuánto dura la relación entre ustedes? ¿30 minutos? ¿5 minutos? Antes duraba segundos, como quien dice, porque nada más entraba y salía Ajá. antes del problema. Ajá, ¿y ahora? Ya ahora, después del problema, dura un poco más, pero el que goza es él, no yo. ¿Cómo que no? Claro, porque no, no hay... gozo porque tú, al no estar lubricada lo que me estás pelando. ¿Y qué cuánto dura? ¿5 minutos, 10 minutos? No, ahora dura 20, 25, media hora, algo así. Pero imagínate tú. Oye, Eso era lo que mujer, ella eso muy quería. la- Está muy- gozando ahora. No estoy gozando, el que está gozando eres Ok, tú porque tú eres el que lo perfecto. disfruta, no yo. Entonces, tú quieres esos $10,000 que ustedes tienen mancomunados para que él se haga una operación y se corrija el error No, yo estoy bien que así. lo mantiene Ningún- ahora con una Felicidad no le quita a eyaculación nadie. retrógrada hacia adentro. De lo contrario, yo quiero el Perfecto. divorcio. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Alex, tú respondes. Además, yo quiero saber a dónde va a parar la eyaculación tuya. ¿A la vejiga? ¿Sí? Sí. Ah, menos mal. Ok, regresamos después de este corto receso. Ella quiere un hijo y tú estás eyaculando hacia adentro. No va a haber el hijo jamás para así de esa manera. ¿Tú no querías tener tu hijo? Vamos a tenerlo ahora. Vamos al swing. O sea, que pactaste con tu hermano para que se acostara con tu mujer. Exactamente. Doctora, pero que eso va a Mira de quedar qué en forma él familia. me- Caso cerrado.
está gozando. Antes yo estaba sufriendo, ahora estoy feliz, estamos gozando los dos. ¿Por qué sufrías antes? Mire, doctora, déjeme le explico. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 3 años.